¿Alguna vez has sentido esa punzada en el pecho? Esa extraña vacilación justo cuando tus dedos rozan las cuentas del rosario en tu bolsillo. Estás en un lugar público, tal vez en el autobús, en la sala de espera del médico, o incluso en una banca del parque, y un deseo profundo de conectar con nuestra Madre Celestial te inunda. Quieres rezar, anhelas esa paz que solo la oración te brinda. Pero entonces, una voz helada susurra en tu interior. ¿Qué van a pensar? Se van a burlar. Van a creer que eres un fanático, un anticuado. Y con una rapidez que te avergüenza, tu mano se retira. El rosario permanece oculto. El consuelo que buscabas se desvanece, reemplazado por un peso sordo en el alma, una mezcla de frustración y una inexplicable sensación de derrota. No estás solo en esta batalla. Millones de católicos sienten exactamente lo mismo cada día. ¿Pero te has preguntado por qué? ¿Por qué un acto de amor y devoción tan puro puede sentirse tan increíblemente difícil, tan expuesto, tan vergonzoso? Hoy vamos a descorrer el velo de esa falsa vergüenza. Porque lo que sientes no es simple timidez o una mera preocupación por el qué dirán. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de la vida espiritual, nos revela una verdad tan urgente como estremecedora. Esa vergüenza es un ataque directo y calculado, una estrategia del enemigo para neutralizar el arma espiritual más poderosa que tienes en tus manos. No dejes que este engaño te robe tus bendiciones ni un día más. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es solo teología, es una guía de supervivencia espiritual para el mundo moderno. Hoy, te revelaré por qué el infierno entero tiembla cuando un católico reza el rosario en público, y cómo puedes transformar esa falsa vergüenza en una audaz declaración de fe que desatará un poder inimaginable en tu vida. Esta no es una lección sobre historia o doctrina. Es una intervención divina para despertar tu alma. Siente ese vacío, esa inquietud que a veces te asalta en medio del ruido del mundo. Es un anhelo de Dios. Y el rosario es el puente directo hacia su corazón y el de su madre. Pero el enemigo ha puesto un guardián en ese puente, la vergüenza. Un guardián que parece inofensivo, que se disfraza de tus propias inseguridades, de tu prudencia, de tu deseo de no molestar. Pero es una mentira. Una mentira que te mantiene encadenado, impotente y espiritualmente sediento. Santa Teresa, en su profunda comunión con el Señor, comprendió la naturaleza de la guerra espiritual. Ella no hablaba en metáforas abstractas, sino en realidades palpables. Vio cómo las fuerzas de la oscuridad trabajan incansablemente para desarmar al creyente. Y una de sus tácticas más efectivas, y a la vez más sutiles, es precisamente esta: hacer que te avergüences de tus armas. Imagina un soldado en pleno campo de batalla, con la espada más afilada y el escudo más resistente, pero que se niega a usarlos por miedo a lo que sus compañeros o el enemigo piensen de su equipo. Suena absurdo, ¿verdad? Pues esa es exactamente tu situación cuando permites que la vergüenza te impida rezar el rosario. Estás en medio de una batalla espiritual, te guste o no, y estás dejando tu mejor arma en la funda. El demonio no le teme a tus buenos deseos. No le temen a tus intenciones piadosas guardadas en el fondo de tu corazón. Le aterroriza la acción. Le aterroriza la oración vocalizada, el testimonio visible, la declaración pública de que perteneces a Cristo y a su Madre. Cada Ave María que susurras en el metro es un martillazo contra las puertas del infierno. Cada cuenta que pasa por tus dedos mientras esperas en una fila es una gota de agua bendita que apaga sus fuegos de odio y desesperación. Cada vez que vences esa punzada de vergüenza y sacas tu rosario, no solo estás rezando por tus intenciones, estás reclamando un territorio para Cristo. Estás santificando ese espacio público con tu fe. Estás evangelizando en silencio, pero con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Tu acto de valentía puede ser la chispa que encienda la fe dormida en alguien que te observa. Puede ser el faro de esperanza para un alma que se siente perdida y sola en la multitud. Pero el enemigo no quiere que sepas esto. Quiere que creas que tu pequeña oración no importa. Que es insignificante. Que es mejor mantenerla en privado, donde no ofenda a nadie. Desde cuando la proclamación del amor de Dios se convirtió en una ofensa. Esta idea es una de las mayores victorias del secularismo y del relativismo en nuestra cultura. Han conseguido que los hijos de la luz se escondan, mientras los hijos de la oscuridad desfilan sus ideologías con orgullo y sin complejos. Nos han convencido de que la fe es un asunto estrictamente privado, como un hobby vergonzoso que debe practicarse a puerta cerrada.
¡Qué gran mentira! Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Mateo 5:14. No dijo, sois una lucecita para vuestro dormitorio. Dijo que sois la luz del mundo. Y la luz no se esconde debajo de la cama. Se pone en alto para que ilumine a todos. Rezar el rosario en público es poner tu luz en alto. Es un acto de desafío espiritual. Es decirle al mundo, y más importante aún, al enemigo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de mi fe. No me avergüenzo de mi Madre del Cielo. Pertenezco a Jesucristo y este es mi estandarte. Santa Teresa nos enseñaría que esta lucha contra la vergüenza es una forma de ascetismo moderno. Es una penitencia. Un pequeño martirio. Porque requiere morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro miedo al ridículo, a nuestra necesidad de aprobación humana. Y cada vez que morimos un poco a nosotros mismos, dejamos más espacio para que Cristo viva en nosotros. Por eso se siente como una batalla, porque lo es. Es la batalla entre tu hombre viejo, temeroso y complaciente con el mundo, y tu hombre nuevo, valiente y anhelante del cielo. Cada vez que eliges rezar, el hombre nuevo gana terreno. El poder que se oculta detrás del rosario es inmenso. San Pío de Pietrelcina lo llamaba el arma. No la llamaba una bonita devoción o una oración relajante. La llamaba el arma. ¿Y qué haces con un arma cuando el enemigo está atacando a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu paz interior? ¿La dejas guardada en un cajón por vergüenza? No. La empuñas y luchas. La vergüenza que sientes es el sistema de seguridad del diablo para asegurarse de que tu arma permanezca inutilizada. Es su primera línea de defensa. Si logra que te avergüences, ya no tiene que preocuparse por el poder de tus oraciones. Ha ganado sin siquiera pelear. Te ha desarmado con un simple pensamiento, con una mentira susurrada a tu vanidad. Pero hoy, ese dominio termina. Hoy, con la ayuda de Santa Teresa y la gracia de Dios, vamos a desmantelar esa mentira pieza por pieza. Vamos a entender de dónde viene esa vergüenza, por qué es tan potente, lo más importante, como vencerla para siempre. Si estás listo para dejar de ser un soldado desarmado y quieres empezar a luchar por tu alma y la de tus seres queridos con el poder que Dios te ha dado, entonces este mensaje es para ti. Abre tu corazón, porque la verdad que estás a punto de escuchar tiene el poder de liberarte. Para comenzar este camino de liberación, te pido un pequeño pero poderoso acto de fe. No para mí, sino para ti. Para señalar tu intención a Dios en este preciso instante. Escribe en los comentarios ahora mismo, Señor, guíame. Este simple acto de escribir estas palabras es una oración. Es decirle a Dios que estás dispuesto, que abres la puerta de tu corazón a su verdad y a su fortaleza. Es tu primer paso para romper las cadenas de la vergüenza y reclamar tu poder. Señor, guíame. Al escribirlo, te unes a una comunidad de miles de almas que están librando la misma batalla y que hoy eligen la valentía sobre el miedo. Este pequeño acto de fe te acercará a la paz que buscas y te preparará para la revelación que está por venir. Porque lo que te voy a contar a continuación te dejará sin palabras. Vamos a profundizar en la primera revelación de Santa Teresa sobre el origen de este ataque. Y te advierto, puede que te sorprenda descubrir cuán personal es esta batalla. No te imaginas lo que Santa Teresa reveló sobre el verdadero objetivo de esta vergüenza. Este próximo paso puede cambiarlo todo. Sí, está bien. Capítulo 2. El rosario, la cadena de humildad que ata la soberbia del infierno. Para entender por qué el enemigo invierte tanta energía en hacerte sentir vergüenza de rezar el rosario, primero debemos comprender la naturaleza de su poder. Y este poder, como nos enseña Santa Teresa, no reside en la magia ni en la superstición, sino en una teología profunda y en una psicología divina que desarma por completo al mal. El infierno está construido sobre una única piedra angular, la soberbia. Fue la soberbia lo que hizo caer a Lucifer, el portador de luz. Fue su grito "no serviré", lo que abrió el abismo. Desde entonces, toda su estrategia se basa en inyectar ese mismo veneno en el corazón humano: el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad, la creencia de que no necesitamos a Dios. Ahora, piensa en el rosario. ¿Cuál es su esencia? Es la oración de los humildes. Es la oración del niño que se acurruca en el regazo de su madre. Cada elemento del rosario es un antídoto directo contra el veneno de la soberbia.
Comencemos con las cuentas mismas. Al tomarlas en nuestras manos, admitimos una necesidad. Admitimos que no podemos solos. Un hombre de negocios con su portafolio de último modelo y un campesino con sus manos encallecidas se vuelven iguales ante el rosario. Ambos necesitan seguir una guía, cuenta por cuenta, misterio por misterio. Este simple acto físico es una declaración de humildad. Es decirle a Dios: Señor, necesito tu orden en mi caos. Necesito tu guía en mi confusión. No soy el centro del universo. Esta dependencia es insoportable para el espíritu del orgullo. Pero el ataque más profundo ocurre a nivel de la oración vocal. Analicemos el Ave María, la oración que repetimos 53 veces. ¿De dónde viene? No es una invención humana. Las primeras palabras son del cielo mismo, pronunciadas por el arcángel Gabriel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28. Es la salutación de Dios a su criatura más perfecta. Al repetirla, no solo honramos a María, nos unimos al saludo del cielo. Atestiguamos la victoria de la gracia sobre el pecado. La segunda parte es la voz de Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, que exclama: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lucas 1:42. Al decir estas palabras, nos unimos a la primera comunidad cristiana, personificada en Isabel, y reconocemos la santidad de María y la divinidad de Cristo. Cada Ave María es una profesión de fe en la Encarnación. Y la Encarnación es el acto de humildad más grande de la historia, Dios haciéndose hombre. Para el diablo, que cayó por no querer aceptar un Dios que se humilla, cada Ave María es como una gota de ácido sobre su orgullo. Es un recordatorio de su derrota. Es proclamar la victoria de la mujer que él tentó en el paraíso y que ahora, en la plenitud de los tiempos, aplasta su cabeza. La repetición, que el mundo moderno desprecia como monótona y sin sentido, es en realidad una de sus mayores fortalezas espirituales. Santa Teresa, maestra de la oración mental, entendió perfectamente esto. Ella nos enseñaría que la repetición de las oraciones vocales tiene un doble propósito. Primero, calma la mente. En nuestro mundo lleno de distracciones y ruido mental, las locas de la casa, como Santa Teresa llamaba a nuestros pensamientos errantes, nos secuestran constantemente. El ritmo constante y suave del rosario, el pasar de las cuentas, el sonido de las palabras familiares, actúa como un ancla para nuestra mente dispersa. Libera nuestro intelecto de la tiranía de las preocupaciones y ansiedades, y crea un espacio interior para que Dios pueda hablar. Pero aquí viene el secreto que transforma el rosario de una simple devoción a un arma de poder incalculable: la meditación de los misterios. Aquí es donde el rosario se convierte en una profunda oración mental, tal como la enseñaba Santa Teresa. No se trata solo de decir el rosario, sino de rezarlo. Y rezarlo significa contemplar con el corazón la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada misterio, gozoso, luminoso, doloroso y glorioso, es una ventana al Evangelio. Cuando rezas el primer misterio gozoso, no solo dices 10 Ave Marías, eres invitado a entrar en la pequeña casa de Nazaret. Estás allí, con el arcángel Gabriel, maravillándote ante el sí de María que cambió la historia del universo. Sientes su humildad, su fe, su entrega total. Y mientras tus labios repiten Santa María, Madre de Dios, tu corazón está aprendiendo de ella a decir sí a Dios en tu propia vida. Cuando meditas los misterios dolorosos, caminas con Jesús por la vía dolorosa. Sientes el peso de la cruz, el dolor de los clavos, la sed de su alma. Pero no como un espectador de una película antigua. A través de la meditación, unes tus propios sufrimientos, tus ansiedades, tus enfermedades, tus fracasos, a los de Cristo. Tu pequeño dolor, unido a su inmenso dolor redentor, adquiere un valor infinito. Tu cruz personal se fusiona con su cruz. Esto es algo que el diablo no puede soportar. Él quiere que te revuelques en tu sufrimiento, que sientas que no tiene sentido, que Dios te ha abandonado. Pero el rosario te permite hacer exactamente lo contrario. Te permite redimir tu sufrimiento, darle un propósito y convertirlo en una fuente de gracia para ti y para el mundo. Es por esto que el rosario es el arma perfecta. Porque es evangelio puro, hecho oración accesible para todos. No necesitas ser un teólogo para rezarlo. Solo necesitas un corazón dispuesto. Conecta la oración vocal,
que calma la mente y proclama la verdad, con la oración mental, que une tu corazón a Cristo. Es una oración completa, que involucra tu cuerpo, al sostener las cuentas, tu mente, al recitar las palabras, y tu espíritu, al meditar los misterios. Es una cadena que te une a María, y ella, a su vez, te presenta a Jesús. Y esta cadena que une el cielo y la tierra, es la misma cadena que ata al dragón infernal. Recuerdo el testimonio de Carlos, un ejecutivo de una gran empresa. La vida de Carlos era la definición del éxito mundano, un salario de 6 cifras, un coche de lujo, una casa impresionante. Pero por dentro, estaba completamente destrozado. El estrés era un monstruo que devoraba su paz. Sufría de ataques de pánico tan severos que a veces tenía que detener el coche en la autopista, sin poder respirar, convencido de que iba a morir de un infarto. Su matrimonio se desmoronaba por la tensión, y apenas veía a sus hijos. Era esclavo de su trabajo, de la ambición, del miedo a fracasar. Una noche, en la cumbre de su desesperación, buscando en un viejo cajón unas pastillas para dormir, encontró un rosario de madera simple, el que su abuela le había regalado en su primera comunión. No había rezado en 30 años. Pero esa noche, con una desesperación que nunca había conocido, se aferró a él como un náufrago a una tabla. No recordaba bien los misterios, y al principio sus labios apenas podían formar las palabras. Su mente era un torbellino de preocupaciones, un informe para el día siguiente, una llamada de un cliente enojado, la discusión con su esposa. Se sentía ridículo. La voz del orgullo le decía, ¿un hombre como tú, haciendo esto? Esto es para viejecitas. No va a solucionar nada. Estuvo a punto de dejarlo. Pero algo, una gracia inexplicable, le hizo persistir. Y mientras repetía una y otra vez Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, algo comenzó a cambiar. Era como si cada Ave María fuera una ola suave que lavaba la orilla sucia y caótica de su mente. No hubo una visión celestial ni una voz audible. Solo una paz sutil, pero profunda, que comenzó a filtrarse en las grietas de su alma rota. Por primera vez en años, esa noche durmió sin pastillas. Esto fue solo el comienzo de su viaje. Lo que Carlos no sabía era que al tomar ese rosario, había declarado la guerra. Y el enemigo, que había reinado sin oposición en su vida durante décadas, estaba a punto de contraatacar de la manera más astuta posible. Porque el poder del rosario había abierto una brecha en sus defensas, y el infierno no iba a ceder ese territorio sin luchar. La estrategia que usaría contra Carlos es la misma que usa contra ti. Es un ataque diseñado no para asustarte con horrores, sino para seducirte con una lógica retorcida. Santa Teresa nos advierte sobre esto. Ella revela que la táctica más peligrosa del demonio no es la tentación obvia del pecado, sino la tentación sutil de la falsa prudencia. Y es aquí donde la vergüenza de rezar en público tiene su raíz venenosa. Pero si el poder del rosario es tan inmenso, forjado en la humildad y la meditación del Evangelio, ¿cuál es exactamente la estrategia del enemigo para anularlo? La revelación de Santa Teresa sobre la táctica específica que el demonio usa te helará la sangre. No es un ataque frontal, sino un susurro en la sombra. No es lo que piensas, y está ocurriendo delante de tus ojos, y dentro de tu mente, cada día. Entendido. Ajustaré la longitud de los próximos capítulos a 900 palabras cada uno. Aquí tienes el siguiente. Capítulo 3. La falsa prudencia, el disfraz favorito del enemigo. La revelación de Santa Teresa que debemos comprender es crucial, y es esta. El ataque del enemigo raramente viene con cuernos y tridente. Su método más efectivo, especialmente con almas que ya buscan a Dios, es el disfraz. Y su disfraz favorito es el de la razonabilidad y la prudencia. Después de que Carlos comenzó a rezar el rosario cada noche, la paz que experimentó fue tan real que sintió el deseo de llevarla consigo durante el día. Empezó a llevar el rosario en su bolsillo, y en los momentos de estrés en la oficina, simplemente tocar las cuentas le daba una sensación de calma y conexión. Un día, atrapado en un monumental atasco de tráfico de camino a una reunión importantísima, sintió una ola de pánico que no había sentido en semanas. Su primer instinto fue tomar el rosario y empezar a rezar en voz baja en su coche. Pero entonces, el susurro comenzó. No era una voz aterradora. Era su propia voz, su propia lógica. Carlos, no hagas eso. ¿Y si alguien te ve desde otro coche?
Eres un ejecutivo, tienes una reputación. Van a pensar que te has vuelto loco, que eres un extremista religioso. Perderás credibilidad. Sé prudente. Espera a llegar a casa. Dios entiende que estás ocupado. Esta es la falsa prudencia de la que nos advierte Santa Teresa. Es un veneno dulce. Apela a nuestro ego, a nuestra imagen social, a nuestro intelecto. No nos dice no reces, lo cual sería una tentación obvia y fácil de rechazar para alguien que busca a Dios. En cambio, nos dice no reces ahora. No reces aquí. El demonio es el maestro del después. Sabe que para un alma atrapada en la ansiedad del mundo, el después casi siempre significa nunca. Este ataque es una obra maestra de la estrategia demoníaca por 3 razones. Primero, paraliza el testimonio. Como vimos, tu oración pública es una luz. La falsa prudencia te convence de que es más inteligente esconder esa luz para no incomodar a los demás. Te vende la idea de que la fe es una opinión personal que no debe ser exhibida. Esto es directamente contrario al mandato de Cristo de ser sal y luz para el mundo. El enemigo logra así privatizar tu fe, encerrarla entre 4 paredes, donde es estéril e inofensiva para su reino de oscuridad. Segundo, alimenta la tibieza espiritual. Santa Teresa fue una enemiga acérrima de la mediocridad y la tibieza en la vida espiritual. La tibieza es ese estado gris en el que no estamos ni fríos ni calientes. Amamos a Dios, pero no demasiado. Le servimos, pero solo cuando es conveniente y no nos cuesta nada. Ceder a la vergüenza por prudencia es un acto de tibieza. Es decirle a Dios, Señor, te amo, pero amo más la aprobación de los hombres. Te seguiré, pero solo hasta el punto en que mi reputación esté en riesgo. Cada vez que cedemos, el músculo de nuestra valentía espiritual se atrofia un poco más, y el enemigo gana terreno en nuestra alma. Tercero, y esto es lo más sutil, nos hace jueces de la oportunidad. Empezamos a creer que nosotros somos los que decidimos cuándo y dónde es apropiado que la gracia de Dios actúe. Le decimos a Dios, este atasco no es un buen lugar para rezar. Esta sala de espera no es un buen momento. ¿Quiénes somos nosotros para dictar los términos de la oración? El Espíritu Santo sopla donde quiere, y a menudo, la necesidad de oración es más urgente precisamente en esos lugares públicos, ruidosos e impersonales. En esos lugares es donde las almas están más hambrientas de un signo de esperanza. Carlos, en su coche, estaba en una encrucijada. La lógica del mundo, la voz de la falsa prudencia, era abrumadora. Pero la gracia de su oración nocturna había fortalecido algo en él. Recordó la paz que había sentido, una paz que ninguna reunión de negocios exitosa le había dado jamás. Y en un acto de rebelión espiritual, tomó el rosario en su mano, lo apretó con fuerza y comenzó a rezar el Ave María. No le importó si alguien lo veía. En ese momento, su batalla no era por un contrato millonario, era por su propia alma. Al tomar esa decisión, algo se rompió. La cadena de la vergüenza y el respeto humano se hizo añicos. El ataque de pánico no solo se detuvo, sino que fue reemplazado por una oleada de fuerza y claridad que nunca había experimentado. No era solo paz, era poder. El poder de saber que estaba haciendo lo correcto, sin importar el costo. Se dio cuenta de que la verdadera imprudencia era pasar un minuto más de su vida sin la ayuda de Dios y de su Madre Santísima. La verdadera locura era preocuparse más por la opinión de extraños en otros coches que por la opinión de aquel que lo creó y lo amaba. Esta es la victoria que el cielo espera para ti. Pero para alcanzarla, debes estar dispuesto a ver el engaño por lo que es. Debes entender que esa voz razonable en tu cabeza que te aconseja esconder tu fe, no es la voz del buen pastor. Es la voz del ladrón que viene a robar, matar y destruir tu paz y tu poder. Y las consecuencias de escuchar esa voz son mucho más graves de lo que imaginas. No se trata solo de perder una oportunidad de rezar. Se trata de un vacío que se crea en tu alma, un vacío que el enemigo se apresurará a llenar. Lo que sucede en tu espíritu cuando eliges la vergüenza sobre la fe es aterrador, y es el secreto que revelaremos a continuación. Prepárate, porque entender esto es el paso definitivo para blindar tu alma para siempre. Cada vez que sientes el impulso del Espíritu Santo de rezar y lo sofocas con la excusa de la vergüenza o la prudencia, ocurre algo mucho más profundo que una simple oración omitida. Creas un pequeño vacío en tu alma. La gracia de Dios estaba llamando a tu puerta en ese preciso instante, con una paz específica,
una fortaleza particular o una luz para ese momento de tu día. Al no abrir, esa gracia no se impone, simplemente, pasa de largo. Y la naturaleza, tanto física como espiritual, aborrece el vacío. Ese espacio que fue diseñado para la gracia de Dios es inmediatamente ocupado por su opuesto. Se llena con ansiedad, con un nerviosismo inexplicable, con pensamientos negativos, con miedo. Te quedas solo, confiando únicamente en tus propias fuerzas, que es precisamente donde el enemigo te quiere. Te has aislado voluntariamente de tu fuente de poder. Piensa en la fe como un músculo. Cada vez que actúas con fe, especialmente cuando te cuesta, cuando te sientes expuesto, ese músculo se fortalece. Cada vez que rezas el rosario en público a pesar del miedo, estás haciendo una repetición espiritual. Te vuelves más fuerte, más audaz. La próxima vez será un poco más fácil. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que cedes a la vergüenza, ese músculo se atrofia. Te vuelves espiritualmente más débil, más tímido. El miedo crece y la fe disminuye. Comienzas a vivir una fe encogida, una fe de catacumbas, siempre con miedo de ser descubierto. Y una fe que no se comparte, una fe que no se testimonia, es una fe que está muriendo lentamente. Santa Teresa de Ávila entendía esta dinámica a la perfección. Para ella, la vida espiritual no era un paseo pasivo por el parque, era una empresa seria que requería una cualidad por encima de todas las demás, una determinada determinación. Esta es su famosa frase. Significa tomar una decisión firme, radical y sin vuelta atrás de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Es la resolución de no rendirse en la oración, sin importar la sequedad, las distracciones o las tentaciones. Vencer la vergüenza de rezar el rosario en público es un campo de entrenamiento perfecto para forjar esta determinada determinación. Es una batalla pequeña, pero inmensamente significativa. Si puedes vencer el miedo a lo que un extraño piense de ti por rezar, ¿cuánto más fuerte serás para enfrentar las grandes pruebas de la vida? Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Dios usa estas pequeñas pruebas de fidelidad para prepararte para misiones más grandes. Quizás la misión de ser un pilar de fe en tu familia, de evangelizar a un amigo, de soportar una enfermedad con paz sobrenatural. Pero si fallas constantemente en la pequeña prueba del rosario, ¿cómo puedes esperar tener la fortaleza para las grandes? La historia de Carlos no terminó en su coche. Esa primera victoria le dio el coraje para seguir adelante. Empezó a buscar pequeños momentos. Durante su hora de almuerzo, en lugar de comer apresuradamente en su escritorio, encontraba un banco en un parque cercano y rezaba un misterio. En la sala de espera del dentista, en lugar de mirar su teléfono sin pensar, sacaba discretamente su rosario. No lo hacía de forma ostentosa, no buscaba llamar la atención. Lo hacía con una paz y una naturalidad que desarmaban cualquier posible crítica. Su transformación fue radical. La ansiedad crónica que lo había atormentado se disolvió. Se convirtió en un hombre sereno, presente. Empezó a escuchar más en las reuniones en lugar de imponer su opinión. Se volvió un padre y un esposo más paciente y amoroso. El cambio fue tan notorio que un día, un colega más joven, que también sufría de un gran estrés, se le acercó y le dijo: «Carlos, no sé qué estás haciendo, pero pareces un hombre diferente. Tienes una paz que yo no tengo. ¿Cuál es tu secreto?». En ese momento, Carlos comprendió. Su oración silenciosa en el parque no había sido solo para él. Había sido un faro. Con toda naturalidad, sacó el rosario de su bolsillo y compartió su historia. Ese día, plantó una semilla de fe en un corazón sediento, una semilla que nunca habría sido plantada si hubiera seguido escuchando la voz de la falsa prudencia. Si estas revelaciones están resonando en tu alma, si sientes que este mensaje es para ti, te invito a que te unas a nuestra comunidad de guerreros espirituales. No estás solo en esta batalla. Sigue ahora nuestro canal, La Morada Celestial, para no perderte ninguna enseñanza que te fortalecerá y te equipará para vivir tu fe con valentía en el mundo de hoy. Haz clic en seguir y únete a nosotros. La historia de Carlos puede ser tu historia. La decisión es tuya, y puedes tomarla ahora mismo. Es la determinada determinación de la que habla Santa Teresa. Es un punto de quiebre. Si sientes en tu corazón el llamado a romper estas cadenas hoy mismo, a tomar una decisión firme por Cristo y su Madre, escribe en los comentarios ahora mismo: «Voy a transformar mi oración». No lo escribas para mí.
Escríbelo para ti. Decláralo con fe, y haz un compromiso contigo mismo y con Dios para no permitir nunca más que la vergüenza te robe el poder y la paz que te pertenecen. ¿Has entendido el poder del arma? ¿Has visto la estrategia del enemigo? ¿Has comprendido las consecuencias mortales de ceder? Ahora llega el momento de la acción. En el próximo y último capítulo, te entregaré una guía práctica y poderosa, una estrategia de 3 pasos inspirada en la sabiduría de Santa Teresa para pasar de la vergüenza a la valentía de forma inmediata. El paso final para convertirte en el guerrero de la oración que estás llamado a ser está a solo un momento de distancia. De acuerdo, aquí tienes el capítulo final del guión. Capítulo 5. De la vergüenza a la valentía, tu plan de batalla hoy mismo. Hemos recorrido un camino increíble juntos. Has descubierto que esa vergüenza que sientes al querer rezar el rosario en público no es una debilidad tuya, sino una estrategia enemiga. Has comprendido que el rosario no es una simple devoción, sino un arma espiritual forjada en la humildad y la meditación del Evangelio, capaz de atar la soberbia del infierno. Y has visto cómo la falsa prudencia es el disfraz que usa el enemigo para desarmarte, creando un vacío en tu alma que solo trae ansiedad y miedo. Ahora es el momento de pasar de la revelación a la revolución. Una revolución en tu vida espiritual. Santa Teresa no nos dio estas enseñanzas para que simplemente las admiráramos, sino para que las pusiéramos en práctica con una determinada determinación. Por eso, quiero entregarte un plan de batalla simple y poderoso. 3 pasos prácticos para que salgas de este video y venzas esta batalla hoy mismo. Paso número 1. La decisión previa. La batalla no se gana en el momento de la tentación, se gana antes. Debes tomar una decisión ahora, en la calma de tu corazón, antes de que te encuentres en la situación. Te propongo que cada mañana, como parte de tu oración, hagas este simple compromiso. Di estas palabras o unas similares. Madre mía, Reina del Cielo, hoy decido ser tu soldado valiente. Me alisto en tu ejército de amor. Dame la gracia y el coraje de no avergonzarme nunca de tu amor ni del arma que me has confiado. Amén. Este acto de consagración de tu valentía prepara tu voluntad. Es como un soldado que revisa y prepara su arma antes de salir al campo. Cuando llegue el momento de la prueba, tu espíritu ya estará predispuesto a la victoria. Paso número 2. La regla de los 5 segundos. Esta es la táctica para el momento exacto de la batalla. Estás en la sala de espera, en el autobús, y sientes el impulso del Espíritu Santo de rezar. Inmediatamente, la voz de la vergüenza comenzará su ataque. No es el lugar, te verán, es raro. Tienes una ventana de aproximadamente 5 segundos antes de que tu cerebro racionalice ese miedo y te convenza de no hacer nada. En esos 5 segundos, debes actuar físicamente. No pienses, solo actúa. Mete la mano en el bolsillo o en el bolso, saca tu rosario y ponlo en tu mano. Eso es todo. Solo ese simple acto físico. Al hacerlo, rompes la parálisis del miedo. Has cruzado el umbral. Una vez que tienes el rosario en tu mano, la gracia comienza a fluir y el resto se vuelve infinitamente más fácil. La acción física precede a la confianza emocional. No esperes a sentirte valiente para actuar. Actúa para poder sentirte valiente. Paso número 3. La ofrenda sobrenatural. Para vencer el egoísmo del miedo, ¿qué pensarán de mí? Debes hacer un acto de caridad. Eleva tu oración más allá de ti mismo. Antes de empezar la primera Ave María, haz una ofrenda rápida en tu corazón. Di, Madre Santísima, ofrezco este pequeño acto de valentía por la conversión de la persona que está sentada a mi lado. O por aquel familiar que se ha alejado de la fe. O por las almas del purgatorio que no tienen quien rece por ellas. Al hacer esto, tu enfoque cambia. Ya no se trata de ti y de tu imagen. Se trata de ser un canal de gracia para los demás. Te conviertes en un intercesor, en un misionero silencioso. Este propósito superior te dará una fuerza y una audacia que no sabías que tenías, porque el amor siempre es más fuerte que el miedo. Decisión previa, la regla de los 5 segundos y la ofrenda sobrenatural. Este es tu plan. No requiere nada que no tengas ya. Solo una voluntad decidida. La vergüenza es una jaula cuya puerta no tiene cerrojo. Puedes salir cuando quieras. Hoy es el día. Ahora quiero escucharte a ti. Tu testimonio es importante. Escribe en los comentarios cómo esta enseñanza tocó tu corazón o qué decisión has tomado hoy.
Tu comentario puede ser la inspiración que otra persona necesita para dar el primer paso. Y no dejes que esta bendición termine aquí. Hay miles de almas, quizás en tu propia familia o círculo de amigos, que están siendo desarmadas por esta misma mentira. Sé un apóstol digital. Sé luz en medio de la oscuridad de las redes sociales. Comparte este video ahora mismo con al menos una persona que necesite escuchar este mensaje de esperanza y valentía. Y finalmente, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna revelación que compartimos aquí en la morada celestial. Al suscribirte, te unes a una comunidad de miles que viven la mensaje de Dios, recibiendo semanalmente enseñanzas exclusivas que transformarán tu vida espiritual, trayendo paz, protección y una fe más fuerte. No pierdas la oportunidad de crecer en la gracia de Dios. La batalla por tu paz interior es diaria, pero no estás solo. Tienes un arma poderosa y una madre en el cielo que lucha a tu lado. No te avergüences de ella, y ella nunca se avergonzará de presentarte ante su Hijo. Que la Virgen María y Santa Teresa te guíen y te hagan valiente siempre.